Pues fíjate que esa es una pregunta muy compleja porque pues que la arcilla es la madre de todas las artes, de La todas, madre la tierra. madre tierra. O sea, todas las artes se desarrollaron después de conocer la arcilla. En el objeto o sea, la gente quiere ver una figura y ya le da una figura, entonces ya tiene sentido. Pero si no le ve nada, ya no tiene sentido. Igual en las palabras, igual en la música, igual en todos los sentidos. O sea, queremos circunscribirnos a tal objeto y darle una realidad de acuerdo a lo que yo creo. Ya. Y no, no puedes estar bien si estamos viendo una sociedad con un feminicidios, con una violencia contra los homosexuales, donde estamos viendo asesinatos. O sea, ¿cómo puede estar esto bien? De acuerdo. A mí me gusta, por ejemplo, como en este caso, casi no me gusta transformarlas. No me gusta hacerles la cara, hacerles no, me gusta como las encuentro y darles sentido. Bueno, pero es que si esto lo ves a detalle, es que la naturaleza es muy sabia y tiene toda una estética y todo un ritmo. Aquí Exacto, parece que fuera una madera que tiene ritmo de mar, por ejemplo. exacto. Sí. Entonces, para mí esta pieza yo le llamo el Nautilus. Ah, ¿ves? Sí coincidimos, ¿ves? Sí, Yo claro. pensé, O sea, porque pero sí. entonces ves este movimiento que le da la muelle, ¿no? Y entonces que le hace flotar. Entonces yo Sí. le digo, a mí me le digo, es como la nave de Cousteau, ¿no? Es el Nautilus o la de Julio Verne, ¿no? Estas piezas, yo creo que estas fueron utilizadas. Aquí llevamos un aislante y estas fueron las primeras piezas que se utilizaron para los cables del telégrafo. Entonces yo las conseguí y las monté de esta manera, entonces yo le hablo que son los migrantes. Está dedicada a los migrantes. ¿Por qué? Porque igualmente el objeto migró a ser un objeto diferente. Yo pienso que si ves esta forma tiene una forma roscable, Sí, exacto. entonces quizás aquí algún aislante de cerámico era el que se utilizaba. Entonces en el poste tiene dos agujeros para clavarse y entonces tenía ¿Poste cierta de qué? de madera, ¿Ah? seguramente, ¿Pero de qué? ¿Para qué uso? para meterlo, clavarlo allí y hacer el aislante y tirar el cable para telégrafos. Telégrafos, ok. Entonces, muy probablemente ese podría haber sido su principal uso para esto. De hecho, pues yo encontré estas piezas y si ves, acá tengo otra pieza que está hecha con la misma. Esta Sí. fue seleccionada en un concurso para hacerse monumental por Kyoto Ota. Y entonces, esta pieza, si ves, son la misma pieza, nada más que utilizada de Sí, manera sí, sí. diferente. Ya tiene otra. Como yo la vi, esta me estaba dando esta simetría y este movimiento también, esta alineación, entonces yo la titulé el que Caravana de Migrantes. Ya. Finalmente a mí me hace esa metáfora porque el objeto y uno mismo es migrante aunque permanezcas en esta ciudad. Exactamente. Y si no migras mentalmente estás jodido, ¿no? Exactamente, no, claro, pues, tenemos que emigrar y esa es la verdadera esencia. O sea, yo les digo que a mí me pasa con estas esculturas el síndrome de Van Gogh. Ya, ¿Por qué? Porque la gente las ve y no ve nada, nada. ya. Entonces yo les digo, es que eso pasa, ¿por qué? Porque tú ves algo tan simple que a lo mejor que dices, ¿qué significa? ¿No? Y no le puedes ver un más allá. Y entonces tienes que hacer un esfuerzo para entender y conceptualizar y darte cuenta que cada uno de los objetos aquí son esa migración, ¿no? O sea, una ristra para el enequén, una piedra para esmerilar, un usillo para, para, para una rueca, yo qué sé, ¿no? Todos los objetos, la raíz, la piedra, el clavo. Yo he visto, por ejemplo, cuando hacen esculturas de monitos con clavos de ferrocarril. Ah, A mí no me sí. gustan. Sí, sí, A mí me llegué a ver gusta una. dejar
Una mujer que hacía Así es. solamente eso. Eso. ¿sí? Y no, a mí me gusta que el clavo siga siendo clavo. Ya. Siempre. No, me gusta que el objeto sea el objeto, ¿me entiendes? Este es para ver en tercera dimensión las fotos. Son originales. ¿Tú ves esta foto? Sí, es la que tiene una imagen duplicada y eso es lo que Ajá. te ayuda Pero a juntarlas de estas. Descentrada, y una está más abierta. Y con eso ya ves la eso ves la tercera dimensión. Sí. Y tiene su propia lucecita. ¿Te acuerdas que cuando éramos niños había unas de plástico? Las de que eran Viewmaster, distintas? ¿cómo Esto no? esto es el antecedente. Este es ¿no? el antecesor, claro, Pero por qué supuesto. belleza. Sí lo puedo tocar. Claro, no claro. la maltrato, pero para verla más a detalle. No, pues si quieres te la No, además, encendemos. Órale, sí, ¿no? Pues aquí- Sonia, además veo que es una imagen oriental. Es una imagen oriental. Esa imagen no tiene. Y te digo que Esta qué me calidad encanta, de la por ejemplo, qué calidad de la impresión fotográfica, ¿eh? Esta se la compré a un cuate y se la cambié, yo sin haberlo visto, se la cambié por una computadora. Creo que saliste ganando. No, pero 1000 veces, la computadora en aquel Sí, entonces era además. de 2 gigabytes de Y una disco duro, computadora esa debe estar ahí en la basura, y güey. se devalúa en 2 años. Pues, este mismo año ya estaba devaluada. No, pues hay que ver funcionar Y este entonces, esto, pues va a seguir. Es como les digo, es como un termómetro digital. Ese va a terminar en la basura. El termómetro que utilizábamos de mercurio no caduca nunca. Es que simplemente la calidad y la belleza de los materiales con que están, todas las cuestiones de los laboratorios de origen francés, ¿qué tal, Jaime? De cobre, con unas lentes súper... Chécale. Híjole, mano. Bueno, esa es la misma impresión que yo tuve desde la primera vez que vine. Que tú ves tu casa por fuera y parece chiquita, pero entras y va creciendo y creciendo y creciendo Sí, y, claro. y se va como desdoblando. Pero es que así fue su realidad. O sea, esto fue creciendo y creciendo y desdoblándose y cada vez, ya digo, ¿ya para dónde le sigo? Cuéntame, ¿qué se hace aquí en estos espacios? Bueno, Bueno, aquí veo un tórculo, por ejemplo. Exacto, aquí trabajo lo de las dos cosas, pero básicamente aquí hacemos grabado. Hago un poco de restauración porque también luego aquí restauro cosas. Acá estamos, pues te digo, ahorita haciendo es que estoy haciéndole un proyecto para pozos. Ajá. Entonces, ¿Algún trofeo, algún símbolo? no. Estamos haciendo, o sea, la arcilla de un estanque de pozos ¿La estás usando? la estoy usando. Cuando todo el mundo usaba tierra de Zacatecas o no sé qué todos le rollo, van a ¿no? Zacatecas, Ahora ya a Dolores. descubriste una tierra local que permite... Exactamente. Entonces yo estoy haciendo una investigación de esa arcilla que tienen ahí, la estoy mezclando con una arcilla de portezuelos y entonces estoy haciendo este resultado. De decir, yo la puedo modelar, yo la puedo trabajar y puedo hacer perfectamente escultura. Ya. Ahí la tienes. Esa nada más la molemos, pásale una aplanadora por encima, la molemos a talco, la envasamos y tú ya lo puedes vender a 100 pesos el saco de barro. La tierra que tienes ahí tirada. Y le ahorras un montón de lana a los escultores o arcillistas locales y... Claro. O puedes determinar hacer otro tipo de trabajos, ¿verdad? Pero entonces, yo pues es lo que le estoy diciendo, bueno, pues aquí mira, la puedes modelar perfectamente, puedes hacer una escultura. Yo, el día que yo llegué a... ¿Y cómo descubriste esta tierra? Fíjate que pues ellos me dijeron, pues aquí creo que hay una. Pero, pues como les digo, es que una cosa es que está ahí la arcilla, yo la estoy probando, y la estoy mezclando. ¿Por qué? Porque, igual que la de portezuelos, tú puedes, ahí está la arcilla, está muy padre la arcilla, es la que utilizo, esta roja, pero si la utilizas en directo, se agrieta. ¿Qué hay que hacer? Entonces, mezclarla. Mezclarla. ¿Con algo arenoso? Puedes meterle arenoso para que tenga menos encogimiento, para que le dé más cohesión, para que le dé menos plasticidad, pero queda tan padre como esa que te enseñé, sí. Que como tiene esa arcilla roja, la bruñes y parece un bronce, parece... Y no hay mucho riesgo de que no la cosas y de que fácilmente se te craquele o deteriore. ¿Es nada más secar bien y en su propio jugo o qué? Pues es que hay que hacer toda Estás una probando, investigación. estás ¿entiendes? probando. Pero por ejemplo, estas piezas que yo tengo aquí, Ajá. esta está hecha con la arcilla de portezuelos. Ya. Pero esta sí está cocida. Esta sí está cocida.
pero tú ves la dureza que tiene. No, sí, claro. Esa tiene resistencia ya, o sea, yo estuve haciendo mi muestreo y con esta yo estoy trabajando. Entonces, ahí la tienes tirada. Claro que la idea, pues, es llegar y decir, pues, bueno, pues vamos a generar un proyecto donde a la misma comunidad se fortalezca, se desarrolle un proyecto que les beneficie a las comunidades de ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de la vocación de Jaime Galán. ¿Quién es Jaime Galán? Pues mira, la verdad es que cada día me descubro nuevas facetas, ¿no? O sea, yo de chico por ahí escribí uno que decía, pues yo quise ser poeta, pero, pero me costó pues 60 años para llegar a serlo. Bueno, pero lo eres. Pero ahora lo soy. O sea, yo estudié psicología, pero yo sabía que era un vehículo para encontrar, resolver muchos de los conflictos que yo tenía personalmente, familiarmente y demás. Y luego pues me encontré en el camino siendo pues restaurador, y me encontré pues como este espacio, ¿no? Que me gusta construir, que puedo resolver cosas y desarrollar cosas a partir de las circunstancias en donde me encuentro y utilizar los objetos cualquiera para terminar haciendo desde el piso, el techo, la construcción, la restauración o lo que sea. Entonces, este por ejemplo, ahora estoy pintando muchísimo y yo no sabía que realmente podía pintar. ¿Con Digo, qué, sí, con qué técnica? pues fíjate que ahora sí que lo que me ha gustado es que yo estoy utilizando las mismas arcillas con las que yo trabajé en la cerámica, y ahora me doy cuenta que las arcillas pues, están increíbles. ¿Por qué? Porque no se despintan una vez que entran en el papel. Y eso fue fantástico. ¿No tiene que ver también es un poco con la coloratura original de las iglesias potosinas, eso que son tierras del desierto que vinieron a cubrir los muros? ¿O no te inspiró también eso? Pues fíjate que no, yo creo que es que como tenemos la mayoría de las construcciones ya fueron Cambiando. cambiando muchísimo, ya no tenemos los elementos originales. Sí me sorprendió, por ejemplo, cuando restauramos un cuadro en la iglesia en la sacristía de San Francisco. El asunto es que cuando estábamos regresando el cuadro, un cuadro enorme, los teníamos que subir arriba. Esta es una cuchilla que hace la iglesia ahí de San Francisco en la sacristía. Y entonces al subirlo, pues teníamos que treparnos en la balaustrada y jalar con cables y gente ayudándome. Y a la hora que lo subimos, ¡ping!, le rompimos el copete a un marco de un cuadro que estaba abajo. Pero oh, mi sorpresa, ese estaba hecho de barro. Y yo nunca había visto un marco hecho de barro. Entonces ahí pues es una diferencia. Entonces en las iglesias no, pues no hay ni piedra, digo, es piedra, no hay adobes, o sea, como quizás fueron las primeras mezquitas que se hicieron de adobe. Ahora ya es de piedra, ahora ya los acabados y los aplanados son de cal. Pero entonces las arcillas no se utilizaron para nada, en nada de eso. De hecho, ese es uno de mis, que serán como apostolados, podríamos decir, que les digo, es que la arcilla es la madre de todas las artes, de todas. La madre tierra. La madre tierra. O sea, todas las artes se desarrollaron después de conocer la arcilla. Después ahora se les daba que eran las artes menores por hacer artesanías y por hacer no sé qué, pero en realidad primero se modeló en arcilla, primero se pintó con arcilla, Ya. primero o sea, las pinturas La rupestres, pintura rupestre, claro. por supuesto que utilizaron arcillas. Y y es algo que nos evoca, nos trastoca, nos mueve a todos lados en nuestra historia, siempre registrada a partir de la arcilla. Pues yo creo que el principal camino es ¿no? El rescatar y reciclar todo. Ese es un principio que para mí, si no puedo tirar cosas, a mí me gusta utilizar todo y reciclarlo todo. Todo lo que ves aquí está hecho reciclado. El piso, el techo, las paredes, todo. Veo que eres muy lujoso y que tienes duela muy fina, pero ¿cómo te puedes dar ese lujo, Jaime? Muy sencillo. ¿Cuál es su origen o por qué Cuando tanto llego, lujo? cuando llego yo a Bellas Artes, que ya me habían dado gran en mi clase, resulta que tenían allí una montaña de leña tirada atrás. Para ellos era leña. Basura.
Y entonces llego yo y, oiga, ¿y eso qué? Y claro que estaba muy complicado porque imagina que todo estaba torcida, todo estaba llena de clavos, todo estaba polillado. Entonces, pues llévatela, nada más era pues hasta rasparte todo por los clavos y pues cárgalo y viajes de camioneta. Y entonces yo le quité todos los clavos, la corté en segmentos mucho más pequeños para que las curvas de las que ya estaba torcido, pues Ya. enderezarlos. Ujú. Y entonces así lo utilicé. Entonces esto fue el piso original del Salón de Danza de Bellas Artes. Y es una madera muy buena. Mezquite. Mezquite, que es de las Mezquite. maneras más... No le haces nada. ¿sí? Claro, ahí debe haber sufrido algún tipo de humedades que no corrigieron y pues y que casi nadie te va a decir, ay, pues le quitamos aquí, le parchamos. No, pues todo Va el para mundo, afuera. sí, hombre, ya quítalo. Sociedad de Tantito. consumo, ¿no? Pues tiramos iglesias, tiramos retablos, tiramos este todas las cosas que ya se nos hacen viejas, las casas, y todavía me da pena las casas nuevas, imagínate las antiguas. Ahora, cuéntame de los temas que abordas en tu escultura, porque a lo largo de varios años he visto que siempre has tomado elementos reciclables, pero los combinas con tu talento también para utilizar la arcilla y para hornear las cosas y hacer cerámica. ¿Cómo combinas eso y cuál es, qué intenta o qué pretendes decir a través de tu arte? Pues fíjate que esa es una pregunta muy compleja porque yo creo que hay dos cosas. Este, por un lado, lo que es la escultura, el objeto, la estética, pues tiene un sentido, pero más que nada, yo creo que el asunto de ver la arcilla como una tierra madre, la arcilla como madre de toda o sea, no, o sea, si México tendremos 3000 años de historia o más de objetos ceramísticos y que nuestra actualidad pues tiene mucha devaluación, o sea, no se aprecia. Yo creo que esa es una de las cosas que me hace aferrarme también a seguir con la cerámica, que es devaluamos mucho nuestra propia historia, devaluamos mucho el, el, los objetos y cada vez nos vamos más hacia la sociedad de consumo, a los objetos que nos están dando sentido ahora. Podemos ver un paisaje abstracto y irnos con él y decir, oh, qué interesante, pero no dice nada. Y yo creo que cualquier objeto, por más simple cántaro, tiene mucho que te dice. O sea, las vasijas de nuestros artesanos, ves la cosmovisión del universo allí. O sea, que hay toda una historia que dice, yo no la tengo esa, pero de alguna manera yo siento que eso es lo que me vincula con esa herencia, ¿no? Que quizás en mi experiencia no es tan antigua ni tiene toda esa historia, me encantaría haber recibido de alguna manera, pero desde que crecemos desvinculados de esa herencia histórica. Es más, yo siento que para cada vez que quiero referirme siempre es un conflicto para decir, es que es prehispánico. Y yo, bueno, pero ¿por qué me tiene que definir lo prehispánico para definirme lo mexicano, no? Pero Okay. siempre es prehispánico, todo es prehispánico. Entonces es bien difícil decir, esto es mexica, esto es, ¿cuál es Olteca o... ajá, No. olmeca o tolteca, maya, pero no, siempre todo es prehispánico. ¿Qué escultores te inspiran o admiras e incluso crees que de alguna manera influyen en tu trabajo? Pues mira, ¿O qué corrientes o países fíjate que tienen una cultura, ¿no?, detrás como la... definitivamente me encanta, pues sí, Kyoto, Ota, Isamu Noguchi, ellos me super gustan como escultores. Claro que actualmente sigo a muchos porque Anish Kapoor, porque, o sea, me sorprende el trabajo bueno, Ai Weiwei, o sea, claro, la postura política, por más que quieras, me sorprende su manera de cómo enfrenta, cómo observa, cómo hace una denuncia, y pues, entonces trato de mantenerme cerca con ellos. Pero naturalmente, esa es la cuestión, a mí naturalmente me salen, básicamente tres corrientes, ¿no? Entonces, una es esa, la japonesa. De hecho, bueno, parte del trabajo que tengo abajo le puse Oshu Ita como un homónimo porque me sale el trabajo japonés. Yo hago paisaje y hago esos trabajos así Lo vi también en tu gráfica, ¿eh? y me sale. Y entonces en la escultura
también me sale a veces como esa esencia tribal, esa esencia autóctona, media africana, con ciertas raíces que expreso por ahí y, y que pues es lo que va saliendo y no es algo que yo vaya buscando, porque yo siento que cuando algo me impresiona y lo trato de hacer en mi trabajo, siempre termina peor y entonces me defraudo yo solo. Entonces trato de no, o sea, no importa que me quede chafo, pero que sea lo mío. Pero a mí lo que me gusta y que lo encuentro emparentado con los autores que citaste es que logras síntesis y Sí, desprenderte de un montón de elementos que pueden perturbar a la pieza o distraer. hice una publicación, bueno, mandé por internet para publicar en una revista virtual uno de mis poemas. Y luego cuando ya lo vi editado, ya lo habían corregido, ya le habían puesto puntos, comas. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué le vas a poner puntos y comas? Porque precisamente era esa idea de decir, no, cada quien puede tener una lectura diferente. Por el hecho de yo no ponerle puntos y comas, yo no estoy escribiendo solamente que este sea el único significado que tiene, sino que pueda tener o acceder de maneras diferentes, porque lo que pasa es que todo el tiempo nos proyectamos, ¿no? O sea, que es como, les digo, es que a veces en el objeto o sea, la gente quiere ver una figura y ya le da una figura, entonces ya tiene sentido, pero si no le ve nada, ya no tiene sentido. Igual en las palabras, igual en la música, igual en todos los sentidos, o sea, queremos circunscribirnos a tal objeto y darle una realidad de acuerdo a lo que yo creo. Y no, entonces yo sí creo que a veces por eso yo a veces me dejo ir con los objetos como y ver qué sucede y buscar qué suceda, este, me da sentido. Entonces aquí tenemos el taller de carpintería. Acá ando arreglando también este espacio, pero no le digas a nadie. Y acá hay más duela de la que la basura. De la basura. Estas son, o sea, esta es la mesa de mezquite. Estas son las que me invitaron a la Pero playa. esta parece de película de la Edad Media, man. Esta mesota y la firmeza. Sí. Allá la reina y acá el séquito, ¿no? Ah, esto es de la... Estos son los pedazos de maderas que me encontré los tiradas en el mar. El mar, exactamente. Entonces yo, ¿qué? Pues son estas. Ahí tenemos la misma arcilla de portezuelos. Estás haciendo ahí un buen hallazgo de... Entonces pues tenemos el espacio aquí también de esculturas. Y entonces mira, por ejemplo, que te decía de la escultura, como me gusta que los clavos sean los clavos. Claro. No tienen otro sentido, pero el hecho de que yo lo haga así termina siendo una escultura. Que cada quien lo interprete como quiera, que ve en ella, ¿no? Claro, pero no sé, o sea, a mí me da más sentido que ver un monito hecho de clavos. Es forzar mucho el material y quitarle... Es como esos del que entras a hacer San Pedro con su monito allí de fierro así. Sí, o que te venden una carcachita hecha con puras piedras. Oye, está como o sea, me invitaron un día a dar un taller allí a Armadillo de los Infantes. Dije, yo voy, pero ¿sabes qué? Mi única petición es que quiten esa tortuga niña en desintoxicación que pusieron de monumento a la entrada. ¿No lo han visto? No, hace mucho que no voy. Y es una tortuga que es el logo de un equipo de corredores. Entonces hicieron el primer maratón allá, porque son 21 kilómetros. Y entonces dejaron, digo, con muy buena intención, un bronce de este tamaño, de una tortuga. Digo, es un armadillo, pero parece tortuga ninja, güey. Armadillo. Digo, qué fregón que si hubieras dejado una escultura de un armadillo de veras. Claro. Un armadillo. Les digo, en Austin, Texas hay un armadillo así enorme, petrificado. Sí, padrísimo. Prehistórico, o sea, sí, prehistórico. Lo dejó la naturaleza ahí. Ajá. Entonces en el Museo de Ciencias Naturales allá está ese. Yo digo, cópiate de uno de esos y déjalo allí. No hagas estas caricaturas, ¿no? Caricaturas. Bueno, para acá tenemos. Sí, es que ando arreglando aquí. Pero pues ya para que conozcan todo el espacio, que es esta habitación
aquí para tener visitas prontamente de que vengan a tomar taller, pues lleno de esculturas, claro, todo esto, pues como tú verás, no es real, estos son puros triplais. Estamos en la azotea de una casa, ¿verdad? Estamos en la azotea, todo en la azotea de la casa. Aquí tenemos el horno de cerámica, ahí tenemos un torno para madera, ahí abajo es el taller de cerámica. Y ya que andamos por aquí... Vista al mar de asfalto, digo yo, ¿no? Pero espérate, mira. Bajamos aquí, que esta es otra de las raíces que quitó mi vecino también de su árbol. Pero entonces, aquí te quedas y mira. Está como muy oriental el asunto, seguimos en una onda muy oriental. Entonces, bajas aquí, apagas esto, y entonces te queda ping. Y te pasas a Japón. Y te pasas a Japón. Pero de volada. De boleto. Entonces, esa es la idea. Aquí estábamos en la mañana releyendo que necesito que editar. Que se llama, ese es el primer libro que saqué de poesía. Que se llama Cerezas en almíbar. Y es un librazo de poesía erótica. Hablemos de poesía erótica. De poesía erótica, no, hombre, es ¿De qué va y por qué nace y en qué? Pues nace a partir de mi relación de pareja. Y entonces escribo y entonces me encanta. ¿Lee algo, poemas, ¿no? ¿Algún poema que te signifique particularmente? Es que, o el que sea. Todos fueron una historia, pero ahí te va. El número 1 dice: ¿qué nostalgia endurece tu cuerpo? ¿Acaso el sol posándose en tu piel o el sonido de las prendas cayendo al suelo? Imaginarias voces de liberar al cuerpo de máscaras, de escudos que esconden tus sentimientos. Venga otro. Dialoga mi cuerpo con el tuyo, gimiendo pequeñas vocecillas entrecortadas. Entonces entro con pinceladas muy suaves, con embarradas de espátula sobre el lienzo, y dejo que el color profundice lentamente, añadiendo veladuras capa por capa, acentuando el tono muy sutilmente, hasta que coloreando muy adentro, presionando muy fuerte las pinceladas, entonces siento vibrar tan fuerte que río en mi interior. Y al mismo tiempo hiciste una pintura, ¿no? Exacto. Es que, como sabrás, este tipo de diseños le llamo yo que son decorador de interiores. Hay quien les habla que lo dice, ¿no? Decorador de interiores. Decorador de interiores, sí. A eso se refiere estas pinceladas. Ya. Son la decoración de interiores. Entonces es a lo que yo me refiero con la poesía, que el sexo, o sea, no es una cuestión solamente mecánica de tener relaciones entre uno y otro, sino esa sutil diferencia en la cual realmente encuentras en esa interioridad donde tu manera de sentir y estás dibujando también en el otro esa percepción que tienes del otro y ese placer, ese afecto que puedes expresar. Pero es que cuando ya con este sentido que tú le das, el sexo se convierte en un acto amoroso. Es que esa es la cuestión. Y es a lo que hay que aspirar, ¿no? Definitivamente. Es que es en el acto amoroso solamente en donde vas a encontrar, y yo les digo que ese fue la esencia de todo esto, fue el respeto. Cuando mi pareja me dice, por ejemplo, yo no quiero que pases de estos 3 milímetros, y respetas esos 3 milímetros, eso fue una historia que yo creo que debe de venir también aquí en un poema, en donde da lugar a poder tener esa confianza y a poder tener esa apertura y poder tener esa sexualidad en donde es exuberancia, donde es realmente entrega, donde realmente se vuelve esa posibilidad de encontrar, que quiero decir Dios, pero quiero no decirlo, sino en el sentido de esa armonía, de esa gracia, no sé. El último libro que escribí, bueno, de los últimos, que acabo de dedicarle, salí ahí en Radio Universidad narrando todo el libro, lo leímos.
este, 2 Todo horas, el libro. todo el libro, Ok. 2 horas nos echamos y se llamó Flores para María. Este libro lo dedico porque mi padre y mi madre murieron ahora en Hace poco. agosto y septiembre. Agosto y septiembre. Entonces, pues toda esa historia también fue un drama fortísimo, en donde pues mi madre sufrió muchas agresiones, en mi casa había mucha violencia, y yo dije, pues tampoco tiene por qué desaparecer de esta manera, ¿no? Sino que pues vamos a darle lugar, también porque ella fue una luchadora, fue una mujer que resistió todo, y pues eso me lo enseñó a mí también. O sea, de alguna manera el poder, la sobrevivencia, el poder crecer y a lo mejor hasta poder ser positivo en el sentido de que cuando uno puede sufrir todo tipo de situaciones, o sea, yo sufrí de verdad acoso, abuso, violación, en todos sentidos, y terminas traduciéndolo con la poesía, con la creatividad, en elementos que te enriquecen. Entonces, para mí, cualquier situación negativa también es algo que me fortalece, que me enriquece, que me da elementos de tener a mis emociones a flor de piel y poder escribir. Bueno, pero es que ese es el papel del artista también, ¿no? Claro. Y que no te está reflejando a ti mismo, sino también está reflejando algo que es empático con la gente que te rodea, o aunque no te rodee, pero que está en algún lugar viviendo algo similar a lo que tú estás viviendo, ¿no? Esa es la pretensión definitivamente. O sea, es que ese es el asunto en decir, bueno, yo lo voy a apuntar y pues no va a haber para todos, porque no todos se quieren ver reflejados en todas las maneras, porque el arte nos refleja en ese sentido, la poesía, la palabra, en todos sentidos nos va a reflejar, pero ¿quién se quiere ver? Imagínate cuánta gente ha sufrido el abuso. Bueno, yo conozco que todos hemos sufrido el abuso, pero no todos estamos dispuestos a reconocerlo. ¿Quién va a querer recordar como su padre lo agarraba y madre te daba un pinche madrazo? O sea, no. O quizás abusaba sexualmente. O Pero si quizás... no lo reconstruyes, no lo puedes curar. Exactamente. Entonces terminas perpetuando estos esquemas. En la oscuridad y en el dolor y en la amargura, ¿no? Y, A veces, o en otras cosas, o en el trauma, lo que sea. Y pues sí, o sea, a lo mejor hasta lo ya te terminas olvidando y negando porque pues ya tuviste éxito económico, tienes tu familia, y aunque lo sigues reproduciendo y sigues cagándolos de la misma manera, ¿no? Pero tú aparentas de que así creo que sí y estoy bien. Y es bien difícil eso. Entonces, no estás bien. O sea, no puedes estar bien si estamos viendo una sociedad con un feminicidios, con una violencia contra los homosexuales, donde estamos viendo asesinatos. O sea, ¿cómo puede estar esto bien? Y la gente se siente que está bien. No, eso no está estar bien. No puedes salir tranquilamente a la calle. Sí salimos, pero estás sabiendo que ahorita te van a robar, te van a asaltar, te pueden matar. Y todavía decimos que todo está bien. ¿Cómo? Entonces, eso es lo que yo trato de ver en mi poesía y trato de reflejarlo en todos esos términos. Y sobre todo en términos del abuso, porque, porque pues, vemos en todos los días. Cualquier policía puede llegar, quieres levantar una demanda con todo tu derecho y te van te van a humillar, se van a burlar, no va a proceder. ¿Por qué? Porque pues tú no eres poderoso. Y eso es abuso y eso es parte de lo mismo, ¿no? Recuerdo también cuando vine con Leonor que mencionaste un poemario de esta niña que fue abusada por su papá. Sí. Y que además... Pues ahí estaba en el otro espacio. Parece que se quería dejar en el olvido todo eso. La sociedad está protegiendo el apellido, sí, porque está emparentada con un hermano político. Ajá. Cuéntame algo de eso y cómo llegaste a esa conclusión o a esa idea de... Fíjate que, pues, volvemos a hacer lo mismo. O sea, digo, yo... ¿El nombre de ella, recuérdamelo? Es Greta. Greta, sí. O sea, entonces yo no puedo estar hablando directamente porque no la conozco y solamente vi la nota en los medios, pero puedo reconocer que la situación de la violencia es genérica. Entonces, para mí ella, o sea, me dio tanta pena de verdad el no poder reconocer que la sociedad no pudiéramos darle lugar siquiera a la demanda que ella estaba dando, al grito que ella estaba pidiendo de auxilio, y que todos
todo, porque yo lo platiqué cuando estaba en su momento con gente diferente que nunca había oído hablar de ella, y de todas maneras, sí está loca, sí está mal, porque esa era la versión que sacaba la familia. Pero dices, ¿cómo va a ser mal? ¿Cómo vas a pensar que pueda no ser cierto cuando tenemos un país o sea, de abuso tremendo, de abuso infantil tremendo? Ahorita estamos hablando que en el 2017 10.000 de los nacimientos fueron de niñas entre 15 años o menores. Y dices, ¿y pues quién crees que fue? O sea, ¿poco crees que cómo estuvo? O sea, y no le damos lugar y siempre terminamos culpando y señalando. Y eso es lo mismo que me pasó a mí. Yo desde pequeño yo ya era señalado también porque era rebelde, porque claro, porque yo necesitaba que hubiera respeto en mi casa y no lo había para nadie, no nomás para mí, para nadie. Pero aún así, la mayoría de la gente terminaba, bueno, volviendo a Greta. Entonces yo saco el tema porque me parece, me duele que no haya sido escuchado, que haya desaparecido de los medios, que no se le haya dado lugar, de como el Estado se lo haya regresado a su familia y aquí no pasó nada, cuando estaba claro que ahí había una situación que había que investigarse. Entonces, que se le haya dado lugar y que la gente se olvide y no le dé lugar, y suceden las mismas cosas en todas las familias. La gente que ha terminado pues escondida porque era homosexual, mandada a abortar al extranjero porque pues estaba embarazada cuando no estaba casada. O sea, mil de las cosas que terminamos haciendo por ocultar para que la gente no se entere. Y pues las mismas mujeres golpeadas en sus casas, pues para que no se entere, para que mis hijos no se enteren, para que nadie se entere. O sea, y tratamos de acallar todo eso. Eso es lo que trato de sacar yo en la poesía, desde la manera muy particular mía de ver, porque trato de conectarme yo con mis propias maneras de sufrir el abuso. Ahora vamos a hablar de la galería ¿Sí? y de la exposición que inauguras hoy, ¿no?